Bienvenidos a Comunicando para la Gente. Continuamos en Rusia, hablando sobre sus diferentes líderes, diferentes imperios y sobre todo de la historia del siglo XX en Rusia. Y en estos momentos hablaremos de un hombre que marcó un antes y después en esta nación, un antes y después en la historia del siglo XX. Hablaremos de Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Vladimir Lenin. Vladimir Lenin nació el 22 de abril del año 1870 en Simbirsk, Rusia, de una familia de clase media. Estudió leyes en la Universidad de Kazán, donde se involucró en actividades revolucionarias y se unió al partido o al grupo que creía las ideas de Marx, los marxistas. Después de graduarse, se convirtió en un destacado líder del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, más tarde conocido como el Partido Comunista. Vamos a hablar ahora de lo destacado que era Lenin en la parte política. Lenin se destacó como teórico revolucionario y organizador político, abogando por la necesidad de una revolución proletariada, una revolución de la clase proletariada, para derrocar el régimen zarista y establecer un gobierno socialista en Rusia. Fue exiliado por esta razón varias veces, por sus ideas políticas, por sus ideas revolucionarias y por el papel fundamental en periódicos y organizaciones que estaban en contra del imperio zarista. Ahora vamos a hablar de la toma de posesión en Rusia. En el año 1917, Lenin regresó del exilio después de la Revolución de Febrero, donde el gobierno del zar había sido derrocado y el último zar, Nicolás II, había abdicado y se había establecido en Rusia un gobierno provisional. Lenin lideró a los famosos bolcheviques en la Revolución de Octubre de 1917, que derrocó al gobierno provisional que estaba instalado en Rusia. Entonces, los bolcheviques llegaron al poder y Lenin se convirtió en el líder supremo del nuevo gobierno, estableciendo el inicio y las bases del régimen comunista en Rusia y de esta manera iniciar las bases a lo que se llamó la Unión Soviética. Pero, ¿cómo fue el gobierno de Lenin? El gobierno de Lenin, como líder de la Revolución Rusa y primer líder de la Unión Soviética, implementó varias reformas muy importantes durante todo su gobierno. Aquí te vamos a mostrar tres de las principales reformas que aplicó Lenin al tomar el poder de Rusia. La primera, reforma agraria. Una de las primeras medidas de Lenin fue la promulgación de la Ley de Reformas Agrarias en el año 1917, un poquito después de haber tomado el poder. Esta reforma confiscó todas las tierras de la Iglesia Ortodoxa y de los nobles y se le fue entregado a los campesinos. El objetivo era acabar con el sistema feudal y promover la igualdad económica en el campo, además, como todo político, de ganarse el apoyo de la mayoría de la clase baja, de la mayoría de los campesinos, y se unieran sin reparo y dieran toda su voluntad al régimen comunista que estaban haciendo. Una estrategia que utilizan todos los dictadores, todos los tiranos, es congraciarse con los de abajo para que le entreguen su voluntad y llegan como los iluminados, como los que más saben, como los que van a resolver todos los problemas del mundo, pero al final lo único que quieren es retener al poder a toda costa. 2.
nacionalización de la industria. Lenin lideró la nacionalización de la industria durante la Guerra Civil Rusa de 1917 a 1922. Bajo esta reforma, todas las grandes empresas industriales, fábricas y empresas fueron transferidas al control estatal. Todas las empresas pasaron a ser parte del Estado. Esto significa que el gobierno soviético tenía un control centralizado sobre la economía de su país, permitiendo la planificación y coordinación de la producción para satisfacer, según ellos, las necesidades del país. El Estado controlaba todo, lo que se comía y lo que no se comía, lo que se fabricaba y lo que no se fabricaba, las voluntades, las necesidades, las dificultades, lo controlaba todo, porque los regímenes tiranos, lo principal es controlarlo todo. Mientras más control tenga, mejor se siente el tirano o el líder. 3. Creación del Cheka. En el año 1917, Lenin estableció el Cheka, la primera agencia de seguridad y policía secreta de la Unión Soviética. La Cheka fue creado para combatir los contrarrevolucionarios, el sabotaje y el espionaje dentro del país. Sin embargo, pronto se convirtió en un instrumento de represión política, llevando a cabo retenciones, interrogatorios y ejecuciones a todo el que considera opositor o se consideraba opositor al régimen comunista. Estas reformas fueron fundamentales en la transformación de la Rusia del imperio al comunismo. Sin embargo, también generaron controversias y críticas tanto internas como internacional debido a su impacto en la economía, la sociedad y el tema número 1, los derechos humanos. Todo tirano tiene problemas con las libertades públicas, por eso siempre tiene problemas con los derechos humanos. Lenin enfrentó estos desafíos, incluidas varias rebeliones internas, pero eso lo hablaremos un poquito más adelante. Ahora, ¿qué necesita cualquier imperio, cualquier gobierno, cualquier dictadura para mantenerse por un tiempo prolongado en el poder? Es adoctrinamiento. Vamos a hablar qué clase de adoctrinamiento utilizó Lenin para controlar las mentes de las personas. Y el primero es, y el más importante, y el que todo ocupaba, era el marxismo-leninismo. ¿Qué es el marxismo-leninismo? El marxismo-leninismo es una ideología política que combina los principios de Karl Marx con el marxismo y las ideas de Engels con las ideas desarrolladas por el propio Vladimir Lenin, el líder de la Revolución Rusa y fundador del Estado soviético. Esta doctrina se convirtió en la ideología oficial de los países gobernados por la Unión Soviética en el siglo XX. Ahora, ¿cuáles son los elementos que incorpora esta ideología? El número 1 sería análisis materialista histórico. Se basa en el análisis materialista histórico de Karl Marx y Friedrich Engels, que sostiene que los cambios en la sociedad son impulsados principalmente por conflictos de clase y las relaciones en la producción. 2. Dictadura del proletariado. Adopta la noción de la dictadura del proletariado como un estado transitorio necesario para suprimir la resistencia de la burguesía y construir el Estado socialista. Número 3. Vanguardia del proletariado. Destaca la importancia de un partido revolucionario de vanguardia compuesto por profesionales revolucionarios dedicados a liderar y organizar la lucha del proletariado. Siempre el proletariado, arriba el proletariado, arriba la clase pobre, arriba los campesinos, arriba los afligidos. Siempre el mismo discurso para al final llevar a las mismas conclusiones. Número 4. Teoría del imperialismo. ¿Le llega a la mente? Siempre hay un imperialismo que quiere hacer daño. Siempre hay una intervención extranjera. Siempre hay un problema. Siempre el de afuera está mal. Es la misma teoría. Es el mismo principio. Simplemente han transformado los líderes a través del tiempo.
incorpora la teoría del imperialismo desarrollada por Lenin, que sostiene que el capitalismo en su etapa monopolista genera conflictos imperialistas y explotación de las naciones más débiles. Siempre el imperio quiere controlar a los pobres, a los indefensos y implementar su idea. Eso entiende el leninismo, marxismo, lo mismo de siempre, diferentes colores, diferentes épocas, pero al final se te escucha muy conocido, Parece a lo que decían en Venezuela, o dicen en Venezuela, tanto Hugo Chávez como Nicolás Maduro, el imperialismo, lo que dicen en Cuba, el imperialismo, siempre hay que buscar un enemigo que quiera controlar y quiera entrar su capitalismo malvado, su capitalismo terrorífico. De ahí vienen las ideas. Cuando ustedes escuchen a estos nuevos dictadores, sepan de dónde vienen sus ideas. Número 5, centralización del poder. Propugna la centralización del poder en manos del Partido Comunista como una estructura organizativa jerárquica y una fuente de disciplina interna. El marxismo-leninismo se aplicó en la construcción y gestión de los estados socialistas, especialmente en la Unión Soviética y otros países del bloque comunista que han adoptado este estilo. Sin embargo, también como todo lo del comunismo y el marxismo, ha sido tema de debate y controversias a través del tiempo, algunos planteando que esto nunca ha funcionado y que la sociedad comunista nunca llegará a ser donde todos seamos iguales. Eso es una falacia según muchos expertos. Finalmente, Lenin, después de la construcción de ese imperio socialista, podemos decir, porque pasamos de un imperio a otro tipo de imperio a través del comunismo, su salud se deterioró en 1918 debido a un intento de asesinato y una serie de derrames cerebrales. Lenin murió el 21 de enero de 1924. Su cuerpo fue embalsamado y colocado en la Plaza Roja de Moscú. Su legado como líder revolucionario y fundador del Estado comunista sigue siendo objeto de debate y controversia hasta el día de hoy. Somos Comunicando para la Gente y subimos videos toda la semana para que juntos lleguemos al próximo nivel. Y si te gusta lo que hacemos, te invito a que te suscribas y por favor comparte este contenido con tu papá, con tu mamá, con tu amigo comunista, para que no solamente sea comunista por serlo, sino sepa de dónde vienen los movimientos. Y si no te gusta lo que hacemos, deja un comentario. Para nosotros es de vital importancia saber qué piensas, qué tú crees, por qué esto, por qué lo otro. Y suscríbete si te gusta y compártelo. Pero sobre todo quiero escuchar tu opinión, porque juntos llegaremos a próximos niveles si nos unimos en la construcción de una mejor sociedad. Lo que pasó en Rusia, lo que pasa en tu país, no es algo único, es un ideal, es un pensamiento que a través del tiempo simplemente cambia los actores, pero el pensamiento sigue siendo el mismo hoy y siempre, porque el hombre sigue teniendo la intención y el deseo de controlarlo todo a través del comunismo o a través de un capitalismo aberrante. Al final, todos quieren es controlar. Nos vemos en una próxima entrega de Comunicando para la Gente. Bye, 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 bye.